y hemos pensado qué procesos influyen el crecimiento y cómo envejecemos. Inevitablemente tenemos un proceso llamado cronoenvejecimiento, que quiere decir que vamos a envejecer por el paso de los años. Pero tenemos una palabra clave que es la prevención. Y si cuidamos cada uno de los sistemas de los cuales vamos a hablar a continuación, podemos hacer que nuestro cuerpo se mantenga mucho más fuerte. Cuando tenemos dudas, cuando tenemos preguntas, siempre nos respondemos indagando en internet o tenemos un familiar, un amigo que nos puede orientar sobre el área de la salud, de qué está pasando en nuestro cuerpo. Hoy vamos a conocer los sistemas del cuerpo humano, pero un aspecto muy importante es su aplicación en la estética integral. Cómo como esteticistas, como profesionales en el área de la belleza, vamos a aplicar lo que nosotros aprendemos en conocimientos básicos, aplicado ya a la práctica y a nuestros pacientes. En este intercambio de conocimientos vamos a hablar de una manera sencilla. ¿Por qué quiero de una manera sencilla? A mis alumnos o alumnas ya les he comentado previamente que la anatomía del cuerpo humano es la Biblia de nosotros, los cosmetólogos. ¿Por qué es nuestra Biblia? Porque es el pilar fundamental para poder atender a un paciente de una manera honesta. Honesta quiere decir que yo voy a poner por delante el bienestar integral físico de mi paciente antes de los cambios estéticos, porque no puedo generar cambios estéticos sin que mi paciente esté previamente saludable, sin que su cuerpo o sus sistemas trabajen adecuadamente. Entonces, nuestro cuerpo es una unidad funcional. Vamos a iniciar con este sistema nervioso. Voy a dar una breve explicación de él. Muchos en anatomía lo hemos visto, vamos a recordarlo y vamos a hablar como esteticistas en qué nos sirve saber sobre el sistema nervioso. Entonces, este maravilloso sistema tiene como misión controlar y regular el funcionamiento de los diversos órganos y sistemas. Todos los sistemas que vamos a nombrar a continuación tienen que esperar una señal o un impulso del sistema nervioso. Si el sistema nervioso no nos envía aquella pequeña señal, ninguno de los sistemas podría interactuar. Somos seres que trabajamos por impulso. Profe, no se está escuchando la clase. Es que alguien silenció a la profesora, no sé quién. ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿En dónde quedamos, porfa? ¿Hasta dónde vieron? ¿Sistema nervioso? Aquí, ¿no? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Listo, muy bien. Sigamos entonces. Decíamos que este sistema nos ayuda a controlar todas las funciones de nuestro cuerpo y los que vamos a nombrar a continuación no van a poder funcionar adecuadamente si él no manda una pequeña señal. Como esteticistas, cuando recibimos una paciente en cabina, esta paciente nos busca por dos razones, bien sea un tratamiento facial o un tratamiento corporal, pero depende de nosotros como profesionales activar sus 5 sentidos. ¿Cuáles son estos 5 sentidos? El tacto, la visión, el gusto, el olfato y la audición. ¿Cómo activo yo en mi paciente el tacto? Si yo la estoy trabajando de manera facial o corporal, mis manos van a ser la herramienta fundamental para poder llegar a él o a ella. La visión. La visión es muy importante en el sentido de que la persona se sienta agradada cuando nos visita, es decir, que todo el entorno sea agradable y armonioso para que ella se sienta cómoda.
Gusto. El gusto se refiere a aquello que nosotros le podemos ofrecer a nuestro paciente, bien sea una merienda, bien sea una bebida de bienvenida. Ahí es como activamos su parte neuronal para que la paciente o el paciente se vaya sintiendo a gusto con nosotros. El olfato, los olores, lo cual me parece sumamente importante. Cuando una cabina huele a un olor tampoco tan intenso, tampoco tan, porque muchas personas son alérgicas a ciertos olores, la paciente se va a sentir mucho más en confianza. Y por último tenemos la audición. La audición se refiere a aquel sonido que no puede ser una música muy fuerte ni una música muy débil, sino una música totalmente relajante. Entonces vemos aquí brevemente en el campo de la estética cómo estamos aplicando este sistema nervioso. Primero sentimos, luego procesamos y luego actuamos. ¿Y por medio de qué sentidos? Los que acabamos de nombrar anteriormente. Así nuestra paciente, activando estos 5 sentidos, tacto, visión, gusto, olfato y audición, se va a ir sumamente agradado o agradada y va a volver porque le gustó la atención. Bien, podemos pasar al siguiente sistema. Tenemos ahora el sistema esquelético, el cual se nos hace sumamente inmenso, pero cuando lo conocemos a profundidad sabemos que realmente es muy pequeño. Tenemos 206 huesos en el cuerpo humano y tenemos funciones muy importantes que él realiza. Una de ellas, brindar el soporte y la resistencia a los órganos internos. Aquí podemos observar en esta imagen que coloqué que los órganos necesitan un soporte, una resistencia que permita que todos estos órganos, los cuales cumplen una función vital, puedan estar allí retenidos con fuerza y resistencia. Si hay un impacto, si hay un trauma, si tenemos un golpe, los primeros que van a percibir este impacto van a ser los huesos. Además de esto, nos ayuda a almacenar calcio y fósforo para contribuir a la solidez, lo mismo que estamos hablando. Necesitamos que estas estructuras óseas estén sumamente fuertes y resistentes para todos los impactos que el cuerpo pueda llegar a sentir. Y por último, pero no menos importante, me permite el movimiento corporal humano. Me permite el movimiento, mas no son los que lo van a realizar porque ya nos vamos a dar cuenta que es otro sistema que se encuentra más abajo el que sí realiza el movimiento corporal humano. Quiere decir que el sistema esquelético me ayuda por medio de sus huesos a realizarlo. Como esteticista o como paciente, ¿cómo aplico este campo en el área estética? Bien, entonces, cuando atendemos pacientes en el área facial y corporal o relajación, es indispensable tener el conocimiento de las estructuras óseas. Ojo, muy, muy importante. A veces subestimamos tanto el área anatómica, el hecho de saber cómo nuestro paciente está conformado y cómo podría haberse alterado el sistema nos puede salvar en muchas ocasiones. Primero, contornos corporales genéticos. Todas las personas, todos los seres humanos manejamos diferentes contexturas. Quiere decir que muchas veces tenemos un objetivo. Vamos a hablar del área corporal, que es un poco más específico. Tenemos muchos objetivos específicos, pero sentimos que no lo logramos. Vamos a trabajar una reducción en el área posterior de la espalda, pero sentimos que mi paciente no se ve lo demasiado finita o su contextura tuvo un gran cambio. Ahí es cuando debemos tener mucho cuidado con las estructuras óseas, porque mi paciente puede tener una contextura gruesa y yo voy a querer cambiar aspectos genéticos que no voy a poder. Entonces, a mí me ayuda a decirle con certeza y seguridad a mi paciente que hemos hecho los cambios que nos planteamos en el principio, pero que hay contornos base que eso sí no vamos a poder modificar, al menos que ella vaya con un cirujano plástico donde sí podría causar otro tipo de cambios. Identificar posibles lesiones a nivel óseo. ¿Por qué hablo de posibles lesiones? Porque hay pacientes que vienen para que la atendamos por el área de relajación, un masaje relajante, un masaje descontracturante, pero sentimos que esa persona tiene una limitación o no puede hacer el movimiento de manera adecuada.
allí nosotros debemos prender el bombillito y saber si mi paciente podría tener una lesión a nivel óseo. ¿Y cómo lo voy a saber yo? En mi historia clínica previa, donde hice y realicé todas las preguntas adecuadas para saber si mi paciente tuvo una caída, tuvo un trauma, tuvo un accidente de tránsito, recibió algún impacto o un golpe, y yo no lesionarla, porque sí podemos lesionar si no sabemos si la paciente presenta una lesión. Limitaciones funcionales para ejercicios físicos. Esto es muy frecuente, que nuestra paciente o nuestro paciente nos diga, es que yo empecé a hacer ejercicio, actividad física, pero no puedo realizar los ejercicios, no puedo realizar los movimientos. Ahí nosotras debemos indagar si mi paciente presenta alguna lesión más allá de a nivel muscular, más allá de la parte estética, para no poder causar lesiones. Y dolores muy fuertes que no disminuyen con sesiones de relajación. Hay cierto campo o cierto ámbito que no nos compete a las esteticistas, y cuando esto sucede tomamos la decisión de referirlo a nuestro paciente a un especialista médico. Si vemos la necesidad, es mucho más consciente y mucho más honesto decirle, mira, yo considero que de pronto estás sufriendo de alguna lesión. Conozco a un fisioterapeuta, conozco a un fisiatra que te podría atender, y así nos ayudamos entre colegas, pero lo importante es no causarle daño al paciente. Entonces, esta es la forma o la manera que vamos a poder aplicar el sistema esquelético en nuestro cuerpo. Y bueno, no está de más, uno que otro paciente nos va a preguntar, bueno, pero ¿qué huesito se encuentra aquí? ¿O qué pasa con esta estructura? Y nosotros tenemos que tener el conocimiento de responderle con mucha seguridad. Estamos tocando, te está doliendo o está afectado X hueso de miembro superior o de miembro inferior, pero siempre con el conocimiento por delante, porque esto, pues por esto es que nos estamos preparando. ¿Se escucha bien? Bien, muy bien. Seguimos entonces. Pasemos al sistema muscular, un tema que, bueno, quien me conoce muy bien, mis clases, sabe que a mí me encantan los músculos porque es un pilar, es algo básico para todos. Nuestro cuerpo posee alrededor de 600 a 700 músculos, mucha cantidad en el área del sistema muscular, los cuales sí van a facilitar el movimiento corporal humano. Es decir, que se nos va a unir el sistema esquelético o sistema óseo con el sistema muscular, y estos sistemas trabajando en conjunto nos van a formar un sistema llamado locomotor, y él sí es el que va a permitir el movimiento corporal humano. Es una pieza fundamental para producir las diferentes acciones. Cuando queremos caminar, correr, cuando queremos estar acostados, boca arriba, boca abajo, de medio lado, indiscutiblemente necesitamos al sistema muscular. Como es tan grande, los músculos representan alrededor del 40 al 50% de todo nuestro peso corporal. Quiere decir que prácticamente de un 100% que estamos compuestos, el 50% nada más son músculos. De esta manera podemos darnos cuenta que prácticamente todo el cuerpo se basa en músculos. Los músculos, además de producir el movimiento corporal, tienen una función muy importante, y es la de movilizar sustancias. Movilizan sustancias porque permiten, por medio de sus fibras delgadas, hacer que todos los medicamentos o los productos que apliquemos puedan llegar a las células del cuerpo. Recuerden, una acotación muy pequeñita acá, que nosotros como profesionales en el área de la estética no realizamos tratamientos invasivos. Entonces nos vamos a preguntar, pero entonces, ¿cómo se va a movilizar esta sustancia, este medicamento o este producto que queramos aplicar? Tenemos diferentes recursos como la electroporación, la ionoforesis, todo de manera tópica puede llegar. Al final voy a hablar algo sobre los tratamientos invasivos para que, ya analizando sistema tras sistema, veamos un poco la estética de manera consciente. ¿Cómo aplicamos este sistema en el ámbito estético? ¿A qué me ayuda a mí saber? Bueno, aquí sí tenemos muchas aplicaciones. Los músculos son uno de los conocimientos que nos permite avanzar o, por el contrario, involucionar. ¿Qué quiere decir la palabra involucionar? Y la voy a generar en dos aspectos. Uno,
nos permite involucionar porque entonces no estaríamos avanzando con el paciente, no estaríamos viendo los cambios que yo quiero observar, o dos, me estanco como profesional. Cuando yo no conozco los músculos de mi paciente, puede pasar que no estoy aplicando adecuadamente mi conocimiento y por más que realice protocolos faciales o corporales, no voy a obtener los cambios que yo necesito y que mi paciente espera que yo le ofrezca. Entonces, requerimos saber, 1, su ubicación, 2, su forma, 3, su origen e inserción, que ya sabemos que el origen es donde inicia o comienza el músculo y la inserción es a donde llega, es decir, donde culmina. ¿A qué me va a permitir conocer esto de los músculos? Tanto a nivel facial como corporal me permite realizar masajes con maniobras específicas para moldear, tonificar o contornear. Hablo de maniobras específicas según la necesidad que como terapeutas en el momento tengamos, pero si yo conozco los músculos que tengo en el rostro de mi paciente, puedo lograr contornear su aspecto. Si yo conozco los músculos que tengo en el abdomen, que tengo en la espalda, que poseen muslos y piernas, voy a poder tener cambios más específicos.